Y bien, estamos ahora con Alfonso García Miró, presidente de la CONFIEP, quien tuvo una reacción inmediata, firme, fuerte, ejemplar en este asunto, y yo diría casi sin precedentes en el mundo empresarial, porque normalmente los dirigentes empresariales reaccionan o no reaccionan, o reaccionan de maneras tímidas o de maneras sumamente prudentes, con excepciones por supuesto, pero en este caso la reacción fue inmediata, fuerte, clara, y podría haber tenido un impacto en el resultado final. Es decir, el hecho de que Petroperú o el gobierno finalmente hayan dado marcha atrás y hayan decidido cancelar este proyecto de comprar Repsol. Alfonso, buenas noches, ¿qué tal? Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, felicitaciones por fin el liderazgo mostrado, ¿no? Está bien, está bien. Debe haber habido críticas internas, seguramente sectores que dentro del empresariado que han dicho, uy, se te pasó la mano. Bueno, en realidad siempre hay comentarios respetables de todo tipo, positivos, negativos y recomendaciones, consejos, pero en esencia, al final del día, lo que hemos querido hacer nosotros es una reacción espontánea ante un problema espontáneo. Ahora, yo no te quisiera aceptar las felicitaciones en realidad, porque esto no se trata de ninguna ganancia o pérdida. En realidad, la razón de nuestra reacción es quizás porque la generación que yo represento, quizás una nueva generación en CONFIEP, es cierto, y quizás por eso las formas distintas, pero la generación que yo represento tiene dos características que de alguna manera quizás nos hacen distintas de las generaciones anteriores, incluso distintas de las generaciones de algunas generaciones posteriores, ¿no? La primera es que nosotros sí hemos vivido un literal infierno social en el Perú. Yo me he vuelto consciente en este país en el medio de un infierno social, económico, cultural, político, como país, como nación, como continente. Y la segunda es que también nos caracteriza el decir lo que pensamos. Al final del día, en el Perú yo creo que ha habido mucho una costumbre de querer decir lo que uno piensa, pero no lo que uno siente. Y muchas veces el hacer la diferencia entre una cosa y la otra hace la diferencia entre calar con la verdadera firmeza que tiene un argumento cuando no le pones pasión a él. Entonces muchas veces un argumento sin pasión no termina siendo tan convincente como un argumento salido espontáneamente de la más honda preocupación que tiene una persona. Y eso es lo que yo creo nos caracteriza a mi generación. Que por cierto es la misma generación del presidente, de muchas de las personas en el gobierno, y por esa razón yo creo que nos entendemos mejor, quizás es cierto, con ciertas susceptibilidades heridas, y yo tengo que reconocer que eso puede generar decir las cosas como son algunas veces, pero a lo largo del tiempo estoy seguro que va a ser mucho mejor entendida una reacción firme, enérgica, en el momento en que uno genuinamente cree que hay un problema que puede amenazar la estabilidad del país. No puede en ese momento guardar ningún tipo de limitación, más allá de guardar las formas, los respetos, las normas de cortesía y de educación, que no tienen por qué no permitir la firmeza y la contundencia de los argumentos o de las preocupaciones cuando uno tiene que decirlas. Ahora, yo decía que esto no es ninguna felicitación, porque en realidad yo creo que todos hemos ganado, y sobre todo el gobierno ha ganado. Yo reconozco con la mayor hidalguía y transparencia que esta ha sido una decisión sensata del gobierno. Para comenzar, algunos comienzan a hablar de retroceso. Yo no veo ningún retroceso en realidad. El gobierno no ha retrocedido. Lo que ha ocurrido es que el gobierno ha dejado de avanzar hacia una dirección en donde estaba anunciando con mucho énfasis estar dirigiéndose. Y lo que hemos hecho muchos en el Perú ha sido alertar, unos con mayor, otros con menor énfasis, de cuál iba a ser la consecuencia de aproximarse a esa dirección. Y la reacción del gobierno ha sido simplemente evitar llegar al extremo de esa decisión. En principio con un mensaje de la empresa pública que decide técnicamente no seguir adelante con un análisis técnico, económico, comercial, financiero. Bien, pero no tengo la menor duda que a eso el gobierno le ha agregado un análisis macroeconómico y político respecto a las consecuencias de que una empresa pública tome una decisión económica, cómo eso puede redundar en toda la macroeconomía del país. No tengo la menor duda, por los últimos además acontecimientos que han venido dándose en las últimas semanas, sobre todo en esta semana,
y por la manera en que los indicadores económicos y los mercados nacionales e internacionales, claro, no solamente con tasas, sino con comentarios, han reaccionado enérgicamente respecto a este tema. Eso tiene que haber estado en la lectura de los funcionarios del gobierno que han tenido en su mano tomar esta decisión. Ustedes en CONFIEP habían convocado a una conferencia de prensa para el día de hoy, precisamente dada por CONFIEP y por los otros gremios, por todos los gremios que no están, incluso los que no están en CONFIEP. O sea que iba a ser una oposición, digamos, unida, fuerte. Al final se suspendió la conferencia de prensa, me imagino, porque tenían algún aviso de que podía ocurrir un anuncio como el que ha ocurrido. No, la verdad que no ha coincidido que nosotros decidamos postergar para el lunes la conferencia de prensa. En realidad estábamos todos los gremios unidos, firmes, unitarios, solidarios en mostrar la preocupación ante la opinión pública y ante el gobierno de seguir adelante con una decisión de esta naturaleza. Y lo que ocurrió es que por razones logísticas, de mejor organización, que estuvieran todos los gremios, no solamente CONFIEP, sino también habíamos convocado a nuestros socios o asociados, micro y pequeños empresarios del Cono Norte, de Villa El Salvador, de Huaycán, de Gamarra, que representan a cientos de miles de empresarios en el Perú, que estaban 100% coincidiendo con nuestra preocupación y alineados con la necesidad de dar un mensaje firme a la nación y la necesidad de poder aglutinar a todas estas fuerzas empresariales vivas, interesadas en participar de la advertencia y de la persuasión a las autoridades. Pensábamos que era mejor estar masivamente representados el lunes. Obviamente que con los acontecimientos dados ya es innecesario un pronunciamiento de esa naturaleza. Estamos todos muy sorprendidos de la digamos sensatez y objetividad, tranquilidad que ha tenido el gobierno en analizar todos esos factores y llegar a la conclusión de que una decisión de esa naturaleza iba a ser mucho más dañino que beneficioso. Bueno, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo y regresamos. Gracias. Por mi primer look. Gracias, mamá. Feliz día. Casaca Sabana a 89 soles 90. Solo Noesne. Volvió la feria Scotia Puntos. Compra todo lo que quieras y págalo como quieras con tus tarjetas Scotiabank o con tus puntos. Ven este sábado 4 de mayo al Hipódromo de Monterrico. Scotiabank. Por mi primer look. Gracias, mamá. Feliz día. Miles de perfumes a 29 soles 90. Solo con tarjeta o Esle. Volvió la feria Scotia Puntos. Compra todo lo que quieras y págalo como quieras con tus tarjetas Scotiabank o con tus puntos. Ven este sábado 4 de mayo al Hipódromo de Monterrico. Scotiabank. Seguimos conversando con Alfonso García Miró, presidente de la CONFIEP. Ahora, efectivamente el gobierno ya no seguirá adelante en este propósito, en este proyecto específico, pero se aprobó un decreto supremo que permitía operaciones de esta naturaleza y todo el debate ha permitido poner de relieve el hecho de que la propia ley de Petroperú es una ley que contiene, digamos, posibilidades, le abre posibilidades a Petroperú que incluso van más allá de la Constitución, es decir, que violan el artículo 60 relativo a la subsidiariedad, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer ante esto? Por ejemplo, Fuerza Popular ha presentado un proyecto de ley en el Congreso para modificar la ley de Petroperú y la ley, en fin, diciendo, por ejemplo, que Petroperú actúa dentro del marco de lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Perú y en cumplimiento del rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial. Es decir, puede actuar, pero dentro del rol subsidiario. Se ha recordado esto y, bueno, se restablece que los funcionarios sean funcionarios públicos, que Petroperú esté dentro del SNIP, dentro del FONAFE, etcétera. ¿Le parece bien esto? ¿Qué hacer frente, digamos, para sellar todo este capítulo de manera amplia? Ya, mira, en realidad lo que terminó de preocuparnos y de alertar nuestra posición firme y enérgica fue efectivamente la aparición del decreto supremo 012.
no solamente por su contenido, que ahora voy a pasar a analizar o a comentar, sino fundamentalmente por la oportunidad en que fue publicado, en plena fin de semana de efervescencia respecto a los rumores, ya no tan rumores, sino decisión definitiva del Estado de analizar firmemente la posibilidad de entrar en Petroperú. Sale este decreto supremo, en esa oportunidad, creo yo, absolutamente inconveniente. Y si uno lee el contenido del decreto supremo, normalmente los decretos supremos que son reglamentarios de leyes, lo que hacen es evitar la discrecionalidad y la doble o triple o múltiple interpretación de las leyes. Fija condiciones, cuadricula la cancha y le permite a todos los ciudadanos, por un lado, tener confianza en un uso objetivo de esa ley junto con su reglamentación, y a los funcionarios limitarse a lo establecido en el reglamento y no tener capacidad discrecional. Bueno, este decreto supremo no decía nada distinto de lo que decía la ley, es decir, terminaba siendo enormemente discrecional, ambiguo, complejo, interpretable, en dos características específicas. La primera, la respectiva a la denominación proyectos especiales, que con el carácter encargos especiales de encargo especial, perdón, que es exactamente igual, encargo especial, cualquier palabra se le puede dar, pero significaba que Petroperú, a solo requerimiento, sin la necesidad de pasar por ningún control estatal, ni presupuestario, ni del Ministerio de Economía y Finanzas, ni de nadie, requería el dinero que le correspondiera, y el Estado, el Tesoro Público, está obligado a entregárselo. Pero lo peor es que eso esté en la ley. Por eso, lo que un reglamento hace normalmente es modificar esa compartimentar la ley, limitarla, establecer límites, procedimientos. Claro. Esto no hacía nada. ¿A qué se refería? Este decreto supremo es como que no hubiese habido un reglamento. Es que se hizo un reglamento, como decir, estamos obligados a hacerlo, pero hagamos lo mismo que dice la ley para tener plena discrecionalidad. Ese era el sentido, esa era la señal que daba. Y la segunda señal, que conjunta con la primera, hacía realmente una legislación puramente explosiva, era que le eliminaba, suspendía el carácter de empleado público a los funcionarios de Petroperú, transfiriéndolos en la modalidad de empleado del sector privado. En realidad, esos dos componentes, junto con el énfasis en adquirir estos activos, retiraba al Petroperú del SDIP también, así es, en fin, a esos encargos especiales. Sí, en realidad, entonces, ahora la primera gran avance que ha hecho el gobierno en beneficio de todos los peruanos, porque yo tengo que decir que la gran mayoría de la opinión pública, instituciones de la sociedad civil, distintas organizaciones gremiales, distintos líderes de opinión, distintos líderes políticos también en su negocio político, pero muchas coincidencias con todos los demás, es decir, gran parte de la opinión pública y de los líderes de opinión del Perú, por distintas razones, estaban coincidiendo en la inconveniencia de este conjunto del Decreto Supremo 012 con el interés del Estado de seguir adelante con Petroperú. Gran avance se ha dado con la decisión del Estado de no seguir adelante con los, como digo, con los activos de Petroperú en el downstream. Y como digo, esto no solamente por análisis técnico-económico de la empresa, sino específicamente del daño general que se podría dar macroeconómico al país, y social y político. Pero ahora queda, ya con más tiempo, un periodo en el que creo que Estado, gobierno, sociedad civil, gremios, legisladores, todos tenemos que sentarnos a conversar y llegar a un consenso de la inconveniencia de mantener en este límite, o en digamos, con este perfil ilimitado a Petroperú, porque esto podría, yo no digo por este gobierno necesariamente, pero por cualquier gobierno o por cualquier decisión inmediata que esté, digamos, derivada de una intención política, puede ser inmediatamente utilizado de manera perversa contra todos los contribuyentes, contra el país, en favor de grupos políticos. Por lo tanto, esta plena libertad, incluso en contra de los propios funcionarios de Petroperú, yo diría que los primeros que tienen que protegerse, porque nadie se protege en la sociedad en tanto le diga a la sociedad estoy totalmente al margen inmunizado. Ese que dice a la sociedad estoy totalmente inmunizado es el que va a estar más señalado, fiscalizado y diría yo, arrinconado por la propia sociedad civil, porque no puede tener un privilegio que no corresponde a la función pública que desempeña. Por lo tanto, yo creo que para los propios funcionarios de Petroperú y para el propio gobierno conviene limitar, restringir, compartimentar
esta capacidad de Petroperú de convertirse en una fuente inagotable de absorción de recursos para distintas naturalezas de actividades, ¿no? Es lo que hoy día tiene con el Decreto Supremo 012. Claro. Dicho sea de paso, en ese mismo Decreto Supremo 012 se agrega una función que no está en la ley. Cuando se dice Petroperú se encuentra facultada para desarrollar todas las actividades de hidrocarburos desde la etapa de exploración hasta la etapa de producción. Esa frase no está en la ley de Petroperú. La ley de Petroperú dice en todas las fases de la industria y comercio de petróleo, es decir, a partir de la industria, de la refinación, digamos, ¿no? Aquí en el Decreto Supremo, algo que no estaba en la ley, se ha incorporado, ustedes me imagino, para incorporar el otro 64. Por eso yo decía que este Decreto Supremo no solamente calca lo que dice la ley, sino incluso le permite mucho más discrecionalidad y amplitud. No le hace bien a Petroperú, no le hace bien al gobierno y no le hace bien en general a la sociedad tener legislación de este tipo que pone en riesgo la credibilidad de toda la sociedad en sus instituciones, en el gobierno, en el Estado y finalmente en Petroperú, que debería ser una empresa, ya que existe como empresa pública y que ha existido mucho tiempo, yo estoy seguro que va a seguir existiendo, bien vale la pena que se concentre en sus necesidades. Por ejemplo, los más de entre 2.000 y 3.500 millones de dólares, dependiendo de cuál sea el grado de perfección y de avance que se le quiera dar en la tecnología para mejorar sus instalaciones, pero en cualquiera de los casos entre 2 y 3.500 millones de dólares está obligada. Ahí sí no es discrecionalidad de Petroperú. Por ley está obligada para reducir las emisiones que a su vez hagan la vida de los peruanos más longeva. Eso atenta contra la propia salud de los peruanos. Ahí sí tiene un enorme reto Petroperú conseguir esos recursos que no van a estar asociados a ningún ingreso adicional, sino a la necesidad de estar obligada a cumplir la ley. Entonces yo creo que ahí debería buscar socios, ¿no? Debería buscar socios, debería buscar Petroperú modernizarse, entrar a la bolsa, convertirse en una especie de gobierno corporativo real, en donde ese gobierno corporativo no se termine el día que un funcionario público le provoque usar a Petroperú para otro fin. Creo que debería tener una garantía de perpetuidad o de mantenimiento a lo largo del tiempo del derecho o de la obligación de gobierno corporativo, y para eso entrar en bolsa con una cantidad mínimamente significativa sería el único elemento que pudiera garantizar esa continuidad a lo largo del tiempo de empresa con gobierno corporativo, que además fuera con esas condiciones atractiva para que los propios privados peruanos quisiéramos invertir en esa empresa que nos da predictibilidad en el futuro, y no que nos dice, depende del estado de ánimo de un funcionario, pueden cambiar 180 grados sus objetivos de económicos a políticos, ¿no? En ese sentido nadie va a invertir en una compañía. Bueno, y quizás sea el momento de empezar a tomar un poco más en serio el principio de la subsidiariedad que está en la Constitución, ¿no? La propia existencia de Petroperú es un poco una violación a ese principio. Pero en fin, Repsol, sin embargo, tampoco, que es una empresa privada, no ha cumplido con desulfurizar la planta de la Pampilla, está en falta. Bueno, vamos a ver. Se ha postergado el plazo, es cierto, pero se ha postergado ya 3 veces. Yo creo que se ha postergado porque el gobierno, el Estado, se ha dado cuenta que le es muy complicado cumplir la misma obligación en la planta de Talara. Injusto sería, imposible de poder subsistir la refinería de Repsol, la Pampilla, si es que estuviera solamente obligado la Pampilla y no obligado Talara, ¿no? El costo de conversión de la refinería de Pampilla es tan igual, quizás un poco menos, pero igual de costoso por unidad producida en Pampilla que le costaría al Estado en Talara. Entonces, acá lo que ha ocurrido es que como el Estado de alguna manera le ha sido incómodo o inconveniente económicamente hablando, y se ha el invertir esta cantidad de dinero en Talara, ha tenido necesariamente que darle esa misma flexibilidad a Pampilla para que los dos puedan competir en el mercado en igualdad de condiciones. Entonces, el incumplimiento de la Pampilla está subordinado al incumplimiento del Estado, es decir, el incumplimiento de la norma en general. El Estado no puede cumplir, entonces que privatice la Talara, yo no sé. Lo que tiene que hacer es cumplir. La gallina, nunca vamos a cumplir. Al final del día ya no importa, hoy día como está el mercado, es como ha venido estando y como lo mejor que puede ocurrir siga estando en el futuro. Lo que sí es necesario es que las reglas se cumplan para todos igual y lo más pronto posible. Es decir, Talara y Pampilla, rápidamente la necesidad de invertir en el repotenciamiento de las refinerías para evitar las emisiones de azufre que a todos los peruanos, a ti, a mí y a todos los peruanos nos hacen daño. Por último, una cosa interesante ha sido la definición que ha hecho el propio presidente Ollanta Humala de lo que entiende por gran transformación. En un discurso el día de ayer por el Día del Trabajo,
dijo que la gran transformación significa dar oportunidades a través de la educación y salud e incorporación de los servicios de luz, agua y desagüe. Y en eso me imagino que efectivamente todos los peruanos podrán estar de acuerdo, ¿no? De izquierda y derecha. Eso es la gran transformación. Si todos llegan a tener agua, desagüe y oportunidades, obviamente. ¿Qué le parece? Mira, ya han sido muy usadas, y yo preferiría no referirme a frases y a comentarios del pasado. Yo creo que los objetivos de inclusión social que tiene el gobierno, hasta antes de esta discusión penosa, compleja, confrontacional, que esperemos no se vuelva a dar, no quisiéramos estar en esto, no nos gusta estar en un rol confrontacional con el gobierno, no le hace bien a nadie, y yo creo que hasta antes de eso veníamos apoyando decididamente y resaltando la novedosa, singular teoría, más que teoría, plan exitosamente aplicado en el Perú, que ha sido muy reconocido en el mundo, por cierto, reconocido en el Congreso, en el World Economic Forum, en el Congreso Económico Mundial realizado la semana pasada en Perú. Al gobierno del presidente Humala se le ha reconocido explícitamente el mérito de haber podido compatibilizar programas intensivos, muy completos, digamos, significativamente implementados por esfuerzo y dinero canalizado para inclusión social, sin que entre en conflicto con el desarrollo económico, sino más bien complementario al desarrollo económico. El gobierno del presidente Humala ha dado clases, ha dado lecciones internacionales de cómo hacer viable un país compatibilizando sus programas intensivos de inclusión social con el desarrollo económico. Y es algo que es inherente al presidente Humala. Hasta antes de este gobierno, nadie podía imaginarse que esos dos programas podían ir de la mano juntos, enriqueciéndose uno al otro. Bueno, todo lo que tú has mencionado, que se le puede llamar gran transformación, o desarrollo económico, debilidad social, o preocupación por el desarrollo, inclusión de los pobres, hay mil formas de llamarlo, todo eso es 100% coincidente con el esfuerzo y el compromiso de la empresa privada en preocuparse por la inclusión de la mayor cantidad de peruanos a la formalidad y al acceso al buen vivir. Ya para terminar, porque ya nos ha ganado el tiempo, en realidad se ha abierto una herida, de todos modos, con el empresariado, en fin, con la CONFIEP. Sin embargo, para pasar a una nueva etapa de desarrollo, para diversificar la economía, que es un poco la consigna del momento, para pasar a otro nivel de desarrollo industrial, etcétera, se necesita una comunicación intensa, un trabajo conjunto con el sector privado, sector público, una alianza público-privada, incluso para la educación, para otras cosas. ¿Cómo se va a hacer para restablecer? Bueno, hay muchos canales que seguimos manteniendo permanente contacto con entidades del gobierno, con el Ministerio de Inclusión Social. Hemos firmado la semana pasada un fondo de desarrollo para innovación social. Los empresarios por la educación, institución liderada por José Miguel Morales, exitosa iniciativa del sector privado, con aportes económicos y esfuerzos del sector privado en formar profesores de escuelas públicas, y también tenemos muchos vínculos con otros programas de competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas, en fin, hay muchos. Mira, los empresarios en el Perú somos el 80% de las inversiones. Es cierto que los trabajadores, ayer ha sido el Día de los Trabajadores, a quienes felicito un día después por su enorme aporte al desarrollo y crecimiento del Perú, pero empresa y trabajador ya no es una instancia de confrontación y de digamos, enfrentamiento. Al revés, empresa y trabajadores hoy día es armonía, inclusión, interés en desarrollar y crecer juntos. Ya no vemos las huelgas que habían antes en el Perú. Las huelgas son más bien de entidades públicas, pero lo que quiero decir con esto es entre trabajadores y empresarios generamos el 80% de la economía del Perú. No podemos no estar incluidos en los planes de desarrollo del Perú, porque sería no considerar el 80% de la explicación de la economía en el Perú. Así que yo digamos, confío en restablecer las relaciones, en dejar esta etapa como pasada, un aprendizaje doloroso en todo sentido, pero creo que de los dolorosos aprendizajes salen las mejores ideas y las mejores alianzas futuras. Yo espero que eso ocurra de aquí en adelante, y no solamente los empresarios, toda la opinión pública. Creo que toda la opinión pública debe de volcarse a darse el apoyo al gobierno, a reconocer la capacidad de análisis frío, objetivo y en beneficio del país que han tenido con la decisión tomada hoy día. Toda la opinión pública. Alfonso García Miró, presidente de CONFIEP. Muchas gracias por su participación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con la mesa sobre regulación pesquera, cambios que hay que hacer.